Les invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer la primera parte del versículo 16. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, la primera parte. Padre Celestial, estamos ante tu presencia para adorarte. Queremos hacerlo con manos santas, sin iras ni contiendas. También queremos, como parte de nuestra adoración, oír tu voz, escuchar tu palabra. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, que nuestras almas sean alimentadas y sustentadas por tu palabra. Rogamos la bendita presencia e influencia de tu Espíritu en medio nuestro, para la gloria tuya, y te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La primera parte de ese versículo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Quiero en esta mañana, en primer lugar, llamar su atención a una declaración de Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, donde dice el apóstol: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Por cierto, Pablo aquí está hablando de él y de sus allegados. Pero aquí me pregunto si esta categoría de servidor se aplica solo a ellos o puede ser aplicada a cada seguidor fiel y discípulo de Jesucristo. ¿Puede esta palabra identificarte a ti, identificarnos a nosotros? No respondas todavía. Veamos otro texto, en Romanos 6:22, donde dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Hay algo en este texto que no se aplique a ti? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Hay algo en este texto que no se aplique a ti? ¿Hemos sido liberados del pecado? Pues entonces fuimos hechos siervos de Dios. O sea, una cosa va con la otra. ¿Sí? ¿Y qué hace un siervo? Un siervo sirve. ¿A quién sirve? A su Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? El Señor Jesucristo. Entonces, por conclusión, también, al igual que el apóstol, somos servidores de Cristo. Hoy día vamos a ver unos consejos prácticos para el servicio. Como somos servidores, necesitamos tener en cuenta estas cosas. En este texto de Pablo a los Corintios, donde dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo,
Hay una cosa más aquí. Es una palabra que viene del mundo náutico, que nos remite a los tiempos de las galeras. Por cierto, en ese tiempo había embarcaciones a velas, pero si no había viento, la embarcación quedaba donde mismo. Las galeras, en cambio, podían moverse porque estaban compuestas por hileras de remeros. Esto era lo que le daba el empuje. Que estos remeros remaban al unísono en una dirección determinada. Pablo aquí, en la palabra donde nosotros leemos servidores, usa la palabra juperetes. Un juperete era un remero, normalmente un esclavo, que iba sentado en un banco junto a otros que remaban al ritmo que les marcaban. Pero este juperete hacía referencia al remero de más abajo, donde el aire era más pesado y viciado, y por lo mismo la labor era mucho más pesada. Y eso dice Pablo. Con esto, Pablo nos muestra que él no tenía ínfulas de grandeza, ni hacía uso de falsa modestia, pues se sabía, él, como lo encabeza en sus epístolas, un apóstol de Jesucristo, un enviado. Timoteo era un ministro joven, un servidor joven, y fue designado para tratar problemas y contiendas en la iglesia de Éfeso. Para entonces podríamos decir que Timoteo sabía lo suficiente en teoría, pero que ahora debía llevar ese conocimiento a la práctica. Debía aprender a servir no bajo la guía o supervisión apostólica, sino como un servidor dependiente de su Señor. En esta carta, la primera carta a Timoteo, Pablo le transmite toda la sabiduría que él había acumulado en sus años de servicio. Sus consejos a este joven servidor son muy prácticos y resultan muy útiles para nosotros hoy. Veamos entonces, a modo de introducción, algunos consejos prácticos y exhortaciones sobre qué hacer y algunas advertencias sobre qué evitar. De eso vamos a tratar. Pondremos nuestra atención sobre 10 exhortaciones sobre qué hacer, no porque sean las únicas, pero estas nos dicen mucho respecto de lo que debemos considerar si nosotros deseamos servir bien. Recuerda nuestro texto. Ten cuidado de ti mismo. Que seas un servidor de Cristo no te hace infalible. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Eso significa que debe haber un conocimiento de las Escrituras. Entonces veamos estas 10 exhortaciones sobre qué hacer. 1. Manda a otros que no enseñen diferente doctrina. Capítulo 1, versículo 3. Esto requiere conocer la doctrina. Si no conoces la verdad, no tendrás inconveniente en descubrir la falsedad. Pero, ay del ignorante, será engañado, tanto si su ignorancia es deliberada, si su ignorancia es producto de su pereza, o si es producto de que cree saber, es decir, es orgulloso respecto de lo que sabe. Todos somos ignorantes en cierta medida, pero si caminamos en comunión con Dios, el Espíritu nos guiará, oiremos su voz y obedeceremos. Y así no seremos engañados. La tarea de corregir el error no es de unos pocos, es de todos. Cuidamos.
Cuando la madre le dice al hijo mayor, no tomes eso, que eso es veneno. El hijo mayor le transmite. ¿Ustedes creen que le va a transmitir eso a sus hermanitos más chiquitos? ¿Verdad que sí? Él no sabe exactamente qué va a hacer, pero a él le basta la palabra de la madre que le dijo, eso es veneno. Y le va a decir a su hermanito, no, no toque eso, es malo. De la misma manera nosotros. Si conocemos la doctrina, de la misma manera vamos a tener ese cuidado con nuestros hermanos. Es una tarea comunitaria. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta labor no es una labor individual, es una labor comunitaria que debe seguir y hablar la verdadera doctrina de Cristo. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ya aquí tenemos una guía. ¿Qué debemos hacer? Segundo, enseñar las buenas nuevas de que Cristo salva a los pecadores. Capítulo 1, versículos 15 al 18. Hermanos, si no fuera así, ninguno de nosotros habría recibido la salvación del Señor. Él vino a salvar pecadores, sin distinción de sexo, raza, posición social, educación, religión o estado. Porque todos están bajo pecado, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de ser salvo no cambia el hecho de que soy pecador también. ¿Acaso lo olvidamos? Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Toda nuestra vida terrena necesitamos salvación, necesitamos al Salvador. Tú y yo, aquí y ahora, necesitamos la salvación del Señor. Cristo salva, no la iglesia, ni la denominación, ni la práctica religiosa, ni el pastor, ni las buenas obras. Solo Cristo salva pecadores. Es bueno recordarlo. Tercero, orar e interceder por todos. Capítulo 2, versículo 1. Todos los hombres vivos pueden ser objeto de nuestras oraciones. Nadie está en un lugar donde no le alcance el beneficio de nuestras oraciones, pues no hay lugar donde el brazo del Señor no les alcance. Recordemos que nada es imposible para Dios. Si Él pudo cambiar a un asesino cruel y blasfemo en apóstol de Jesucristo, qué cambio, ¿no? Si Él lo pudo hacer, Él puede cambiar el corazón de un hijo rebelde, puede cambiar el corazón de un cónyuge obstinado, de un jefe difícil de soportar, de padres controladores o aún de nuestro propio corazón. Pero tampoco debemos olvidar de agradecer por aquellos que, aunque alejados del Señor, nos han extendido la mano, han sido generosos con nosotros o nos han hecho bien. Debemos orar, interceder y agradecer por todos los hombres. Eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Debe haber gratitud por todos los hombres. Cuarto, escoger a hombres sabios como líderes de la iglesia. Capítulo 3, versículos 1 al 15. Esta responsabilidad no descansa solo en los pastores. Ningún miembro puede desentenderse de esta obligación.
Las naciones hoy son gobernadas por hombres elegidos por sus conciudadanos. Ellos son responsables por los gobernantes que eligieron. Así también en la iglesia. La iglesia local es responsable por los oficiales que elige. Y esta responsabilidad no termina con la elección, pues obliga a la congregación a orar incesantemente por aquellos elegidos para servicios especiales. El apóstol Pablo pedía que se orara por él. ¿Cuánto más necesitarán de nuestras oraciones los oficiales de la iglesia local? Si Pablo necesitaba que se orara por él, ¿cuánto más nosotros? Quinto, instruir a otros en la sana doctrina. Capítulo 4, versículo 6. Lejos de ser esto solo una responsabilidad pastoral, es también responsabilidad de cada cual. Si un niño de kinder le enseña a su hermanito menor lo que él ha aprendido, ¿te has dado cuenta de eso? Que los niños grandecitos, el primero que va a la escuela, llega a la casa y se cree profesor y le enseña a sus hermanitos más chiquitos. ¿Sí? ¿No será también el ánimo que debe imperar en aquellos alcanzados por la gracia de Dios? Todos aprendemos de alguien, pero también debiéramos estar enseñándole a alguien. El hogar debe transformarse en un aula donde los padres enseñen y modelen la piedad ante sus hijos. Ellos observan y oyen. Tenlo siempre presente. Sexto, ejercítate en la piedad. Capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué es la piedad? Aquí en esta epístola aparece 8 veces este término. Y el diccionario va y la define como una actitud en pos de Dios que hace aquello que es agradable a Él. Eso es piedad. Debemos ejercitarnos en hacer bien, porque no es natural en nosotros. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Isaías 1:17. Aprender a hacer el bien. Nadie le enseña a un niño a mentir. Podrá ser muy pequeño, pero ya sabe cómo debe manipular. Y antes de aprender a hablar, ya sabe cómo engañar y lo intenta. Y así, hasta adultos, porque esta no es una característica solo infantil, ¿verdad? La conservamos. Y algunos la conservamos muy bien. Por eso necesitamos aprender y ejercitarnos en lo que a Dios le agrada. Séptimo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Capítulo 4, versículo 12. Somos tentados a desviar la atención de sobre nosotros. Y la atención es que sabemos que no somos buenos ejemplos. Sin embargo, el propósito para nosotros es que seamos modelo a otros creyentes y nos cuidemos que nuestra manera de conducirnos no traiga oprobio o avergüence a nuevos conversos. Octavo, honra a las viudas. Capítulo 5, versículo 3. La preocupación social es distintiva del cristianismo. Cuando rastreamos el origen de las instituciones de beneficencia, por ejemplo, orfanatos, hospitales, la Cruz Roja, encontramos a fieles creyentes. Estas instituciones nacen por amor a Dios en las personas del prójimo. Con mayor razón, al interior de las congregaciones hay un interés
o debiera haber un interés especial por cualquiera de sus miembros que esté en situación de necesidad, cualesquiera ésta sea. Y la necesidad muchas veces no es económica, pero debiera haber un interés especial por aquel que está en medio. Noveno, consérvate puro, capítulo 5, versículo 22. Por el contexto, esta frase es libre de contaminación, es decir, lo que hagas debe ser hecho sin prejuicios, es decir, sin predisposición personal. Tampoco debes caer en la parcialidad, es decir, de dar trato preferencial. Nota que esto es muy personal y que a menudo los afectos nos nublan la razón. ¿Verdad que siempre el que se porta mal en el curso es el compañero de mi hijo? ¿Verdad? No es mi hijo. No, es que usted no lo conoce, yo lo conozco. Muchas veces lo que ocurre es que el sentimiento nos nubla la razón y no vemos lo que es evidente. Décimo, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Capítulo 6, versículo 11. Somos animados a seguir. En realidad se nos manda, se nos ordena ir tras estos objetivos. Pero para poder obedecer esta orden, debemos antes huir de toda forma de materialismo. Si no, no es posible ir tras estas cosas. Ninguno, dijo el Señor, puede servir a dos señores. Esta lista de 10 no es exhaustiva ni mucho menos. Y tal vez en tu estudio personal encuentres más exhortaciones sobre qué hacer. Obviamente, hermanos, profundizaremos más en ellas a lo largo del estudio de la epístola, pero como dijimos antes, estas exhortaciones nos vienen bien a todos. Veamos ahora otras 10 exhortaciones, pero no sobre lo que debemos hacer, sino que lo que debemos evitar. Hay cosas que debemos evitar. Primero, no presten atención a fábulas o interminables genealogías que acarrean disputas. Capítulo 1, versículo 4. Esto es contrario a ocuparse en la sana doctrina. Cuando la imaginación o la especulación humana toma posesión de la mente de un creyente, anula su testimonio, pues comienza a defender lo imaginativo mientras descuida su andar. Esto es dañino, pues solo acarrea conflictos y disputas necias. Debemos evitarlo. Prestemos atención a las Escrituras. Allí tenemos suficiente. Segundo, desecha las fábulas, capítulo 4, versículo 7. Todo lo que no contribuye a la piedad, a la santificación personal, es de dejarlo. Mucha conversación ociosa o imágenes que se comparten hoy por las redes cae en esta categoría. Hermanos, no nos hagamos adictos a ella. Desechémoslo. Tercero, no descuidar el don que hay en ti. Capítulo 4, versículo 14. Cada uno de nosotros nace con habilidades únicas. A esto muchas veces se unen habilidades espirituales dadas por Dios cuando Él nos trae a la vida. Es nuestro deber saber qué dones Dios nos ha dado y trabajarlos. Si todavía no sabes qué don o dones te ha dado el Señor, tal vez es porque llevas tiempo atolondrado y ocioso
Observa entonces y reflexiona en tu quehacer y ahí verás la mano de Dios en tu vida. Los dones bendicen a los hombres en general, no solo a los creyentes. Dios nos ha dado dones para bendición de los hombres. Los dones que Dios nos ha dado también pueden bendecir al no creyente. Eso significa que los dones que Dios nos ha dado no son solo y exclusivamente para ser usados en el interior de una congregación. No. Estamos llamados a bendecir. ¿Con qué? Con lo que Dios nos ha dado. Cuarto, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Capítulo 5, versículo 1. Recordemos que esta epístola es para un joven. Debe proceder siempre con respeto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, estamos autorizados a faltarle el respeto a nadie, a insultar o a menospreciar. Los ancianos, como todos, también se equivocan y necesitan tanto como tú la corrección. Ahora, cómo responda el anciano no es asunto tuyo. Puede responder bien, gloria a Dios, pero también puede responder mal. Pero ese no es tu problema. Ese será su problema, el problema del anciano con Dios. Pero tú, sé respetuoso. Siempre. Quinto, no tengas prejuicios. No hagas nada con parcialidad. Capítulo 5, versículo 21. Dios no hace acepción de personas, ni tiene hijos consentidos. Debemos ser ajenos a la envidia o los celos de los inmaduros y proceder según una limpia conciencia. Al perdonar la ofensa, cuídate de que la ofensa perdonada no se convierta en un prejuicio para ti. Para esto es menester orar y examinar el propio corazón ante el Señor. Sexto, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Capítulo 5, versículo 22. Ligereza aquí es lo opuesto a reflexión, a prudencia, a consideración. Y esto bien podríamos aplicarlo en otras áreas de la vida. La vida cívica, por ejemplo. ¿Cuántos lamentan hoy el gobernante que tienen? ¿Reflexionaron antes en las consecuencias de votar sin considerar su programa de gobierno? Bueno, aquí en el texto no habla de esto, esto es una inferencia, sino que tiene relación no solo con la instalación de oficiales en la iglesia, reflexionar primero, sino que también con la reinstalación de los mismos una vez restaurados. Debemos evitar actuar apresuradamente. Séptimo, apártate de los que rechazan las enseñanzas apostólicas, enseñanzas del Nuevo Testamento, y están constantemente contendiendo sobre palabras. Capítulo 6, versículos 4 y 5. Hay muchos creyentes que continuamente están expresando su particular manera de ver el cristianismo. Los hay que quieren acomodarlo a las modas pasajeras del mundo impío. Por ejemplo, las nociones de igualdad, la ideología de género, la homosexualidad, o los que pretenden justificar su manera de ser. Recuerdo a una creyente que sostenía que Pablo era machista. ¿Será una buena compañía quien se expresa así? ¿Será una bendición compartir con él?
Los hay que justifican su mezquindad y su egoísmo. Y se da que siempre quieren ganar adeptos para su causa, pues quieren el reconocimiento de las personas, aunque ese reconocimiento se los niegue las Escrituras. La advertencia apostólica es clara: apártate. Si las Escrituras nos advierte contra el chisme y la maledicencia, ¿qué hacemos prestando oídos, hermano? Apártate. Octavo. Apártate de los que toman la piedad como fuente de ganancia. Capítulo 6, versículos 5 al 11. Los que toman la piedad como fuente de ganancia, los mercaderes de la fe, pueden serlo porque quienes lo siguen. ¿Y por qué lo siguen? No solo por ignorancia. Un gran número solo quiere oír lo que les agrada. Y aquí están estos mercaderes para decirles que todo está bien y que mañana van a estar mejor. Hablan palabras halagüeñas y con halagos, salamerías y adulaciones, entonces estos se dejan esquilmar. Pero una vez te das cuenta en lo que estás, debes volverte al Señor y apartarte, cortar relación con estos embaucadores y vigilar tu corazón que no se vaya tras los panes y los peces como las multitudes, sino tras el pan de vida que descendió del cielo. Noveno, evita las conversaciones profanas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Capítulo 6, versículo 20. La palabra para ciencia aquí es gnosis, de la cual deriva la palabra gnosticismo. Es evidente que una forma antigua de gnosticismo se había infiltrado en la iglesia de Efeso. ¿Cómo evitamos la enseñanza falsa? Pues conociendo la verdadera. Para ello es necesario dejar la pereza y abocarse a leer, estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. No solo debemos evitar a los charlatanes, sino que también nosotros debemos abstenernos de participar en conversaciones profanas y diálogos huecos y sin fundamento. Lo que debemos buscar es edificarnos unos a otros. Décimo, no admitas acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. Capítulo 5, versículo 19. Anciano, aquí y en el capítulo 5, versículo 1, denota a alguien mayor, alguien que peina canas, pero también a alguien con responsabilidad en el cuidado espiritual de las iglesias y en supervisarlas. Cabe la pregunta, ¿por qué? Si aquí en Efeso habían ancianos, lo encuentra en Hechos 20, 17, Pablo manda por los ancianos de la iglesia de Efeso. ¿Por qué si en Efeso habían ancianos, Pablo le da estas indicaciones a Timoteo? Esta pregunta no quedará sin respuesta y la abordaremos en su momento en el estudio de la epístola. Pero la advertencia en sí es muy útil y necesaria hoy como lo fue ayer. Hay una tendencia natural a quejarse de la autoridad de cualquier tipo. No es infrecuente que critiquemos la manera de proceder de otros, a menudo sin más argumentos que nuestra propia valoración subjetiva. ¿Quién no criticó el comportamiento de un padre frente a su hijo? Ah, yo habría hecho así. Sí. Si estuviera en mis manos, habría hecho esto y aquello. ¿Verdad? O la clásica. Déjamelo una semana. Yo lo arreglo. Qué fácil, ¿no? Y no nos quedamos en eso, porque divulgamos la escena en cuestión. Y lo que fue crítica sin mayor conocimiento, pronto se convierte en un reguero de murmuraciones y chismes.
Esto es lo que previene Pablo a Timoteo, a evitar. El requisito para acusar no es que sea con 2 o 3 testigos de la acusación, cuidado aquí, sino con 2 o 3 testigos del hecho de la acusación. Y esto debe ser así, pues al estar los ancianos ejerciendo su función de cuidar espiritualmente a la congregación, alguna de sus acciones a alguien eventualmente va a molestar. Por ello, los cargos contra los ancianos deben ser objetivos, no basados en una sola opinión o rumor. Hechos, no pareceres, son lo que importa. Porque, hermano, es triste reconocerlo, pero aunque no nos atrevemos muchas veces a ir de frente, usando la astucia que caracteriza a los hijos de las tinieblas, van sembrando la duda y el descontento a oír los que son prestos a escuchar, y antes de darse cuenta están asintiendo algo que no les consta. Esto daña, y daña mucho. Los corintios nunca se destacaron por ser una iglesia pujante. ¿Por qué? Porque menospreciaron a sus dirigentes y aún al mismo apóstol que les llevó el evangelio. Según a los Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, ¿quiénes? Los corintios. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿De quién estaban hablando aquí? Del mismo apóstol Pablo. A las iglesias de Galacia les ocurrió de igual forma. Gálatas 4:16, el apóstol les pregunta, ¿cuáles son las iglesias de Galacia? Listra, donde él fue apedreado, ¿se acuerdan? Listra, Derbe y Iconio. A ellos les dirige esta carta y les preguntan en Gálatas 4:16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Iglesias que buscan agradar a su Señor, que anhelan obedecerle en todo, se ven en su crecimiento frustradas porque no crecen. Y no crecen por no acatar esta sencilla advertencia. No admitas acusación contra los ancianos sin fundamentos ni pruebas. Para el rumor, corta el chisme, no te prestes a hacerle el juego al maligno. Cada vez que prestas tu oído para oír como otro designa en el secreto a quien te trae la palabra de Dios, mella o atenúa el efecto de la palabra en tu vida. Recuerdo con amargura a una querida hermana admitir lo siguiente, textual. Me dijo, yo sé que estoy mal, pastor, pero no le creo nada. ¿Cómo se puede llegar a eso? Bueno, desde aquí te digo, no te conviertas en leproso. No solo atraes esa infección inmunda a tu vida, sino que retrasas la marcha del pueblo de Dios. Lee después con detenimiento del libro de Números, el capítulo 12. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hemos visto, por encima de algunas alturas, por decirlo así, en la orografía de esta epístola, si vamos a hablar de la epístola como de un territorio. Hemos hecho un sobrevuelo como por un dron, un vistazo así a la pasada. Hemos visto 10 cosas que debemos hacer y 10 cosas que debemos evitar. Estas exhortaciones sobre qué hacer, ahí están, en la epístola. Estas exhortaciones sobre qué evitar, ahí están.
Todo está dentro de esta epístola y es lo que veremos en sucesivos domingos. Ahora, ¿es suficiente saber estas cosas? Quisiera decir que sí, pero no. No es suficiente saberlas. Ayuda, claro está, pero no es suficiente. ¿Por qué? El Señor te da la razón en Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Querido hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Quiero decirte algo además. Tú no puedes cuidarte a ti mismo. Debes encomendarte en los brazos salvadores de Cristo Jesús. Él cuidará de ti. Nunca. Nadie que se acogió a sus brazos se perdió. Porque Él cuidó de aquellos que se acogieron a Él. Por lo tanto, confía en tu vida. Él cuidará de ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él cuidará. Oremos.